existen redes criminales en Cuba asociadas a estos actos. No se registran casos de trabajo o servicios forzados, esclavitud o sus prácticas análogas, servidumbre o extracción de órganos. Cuba condenó en 2012 a 224 personas por el delito de proxenetismo y mantiene a 7 extranjeros presos por corrupción de menores, según un informe sobre la lucha contra la trata de personas y otras formas de abuso sexual presentado en La Habana. En total, 241 personas fueron juzgadas por proxenetismo el año pasado, de las que 224 recibieron condenas, en su mayoría de cárcel, según el documento oficial divulgado ante medios de prensa por la ministra de Justicia de Cuba, María Esther Reus. La funcionaria dijo que en Cuba, por lo general, existe un vínculo consensuado entre prostitutas y proxenetas para ejecutar la actividad ilícita, y que al no ser común el empleo de la amenaza, coacción u otras formas de intimidación, no es clasificado el tema como trata de personas por no reunirse los requisitos necesarios para que se tipifique como tal. En cuanto a los casos de prostitución infantil, afirma el informe, tienen una edad promedio de 15 años y las niñas y los niños involucrados usualmente actúan por iniciativa propia, sin que medie la figura de un proxeneta, aprovechando el descontrol de la familia. Según el reporte, en 2012, los hechos de abuso sexual infantil mantuvieron niveles ínfimos, con poco más de 2.000 denuncias para una población de 2,2 millones de hasta 16 años de edad, por lo que estas manifestaciones no constituyen un problema social en el país. Bueno, por muchos años el gobierno de Cuba dijo que la prostitución era una lacra del pasado, eliminada gracias a la revolución, pero ahora, como ustedes acaban de escuchar, la ministra de Justicia de la isla ha reconocido que hay prostitutas, pero que son muy pocos los casos. Está con nosotros el señor Alejandro Armengol, que es columnista del periódico El Nuevo Herald, que sabe muy bien lo que está ocurriendo en la isla, porque también es parte de la dirección editorial de Cuba Encuentro. Gracias, Armengol, por estar con nosotros. Y Lisandra Díaz, periodista de Radio y TV Martí. Gracias, Lisandra. Entonces, sin duda que la prostitución, lo que le dicen los cubanos, el jineterismo, la prostitución infantil es uno de los capítulos más negros, no de la revolución, así por lo menos lo pienso yo. Y la gran pregunta es por qué ahora la ministra sale a una conferencia de prensa ante la prensa internacional diciendo que hay un informe, que son casos aislados, pero que hay 224 personas en la cárcel por esto. ¿Por qué ahora? ¿Qué están buscando? La razón definitiva solamente la tienen ellos, nosotros podemos suponer. Y yo digo que ya iba siendo tiempo de que realmente hicieran una declaración donde dejaran clara cuál era la posición de Cuba y qué creían, dieran alguna estadística. Y yo pienso que qué mejor momento que cuando han tomado una acción, cuando han condenado 224 personas, para dejar saber además que Cuba no admite que hay prostitución, que no es un problema social y que los casos de prostitución infantil son mínimos. O sea, eso no será que lo están haciendo porque los casos son tan grandes y son tantos que ya era momento de decir, no, son unos cuantos. ¿Qué piensa usted? Sí. ¿Cuál es el motivo de salir ahora a decir esto tan públicamente? Bueno, en primer lugar, porque ya el problema trasciende a Cuba. Es lo que siempre ocurre con Cuba. Mientras los problemas son internos se pueden desconocer, pero cuando los problemas son a nivel internacional, cuando los problemas llegan al extranjero, ya entonces hay que salir. Y ha ocurrido hace 7 meses que un ciudadano canadiense, un anciano de 78 años, fue condenado viajar constantemente a Cuba. Hay una fotografía bastante ridícula con un pullover del Che Guevara y una boina, pero evidentemente el señor no iba a estudiar el marxismo-leninismo ni a seguir el ideal del gran guerrillero. Iba a buscar muchachitas. Claro, y ahí está en pantalla. Y es Canadá el que lo acusa, lo encausa y lo condena. Exactamente. Él está preso en Canadá por los delitos en Cuba. Por los delitos en Cuba, porque la policía canadiense, la Real Policía Montada de Canadá, considera que Cuba es uno de los principales destinos de turismo sexual en Latinoamérica y el Caribe, para ya no hablar de los destinos sexuales tradicionales. Cuba es uno de los principales, o sea, coloca a Cuba a nivel de República Dominicana, Haití, esos países donde se sabe que hay turismo sexual. Pero ese turismo sexual no solamente se da a nivel de extranjeros, el turismo sexual se da también a nivel incluso de los propios cubanos, incluso es anecdótico, pero se sabe que los cubanos van a Cuba
Y muchos cubanos de edad avanzada van a Cuba a buscar muchachitas jóvenes. Pero bueno, ustedes están escuchando, ¿verdad?, lo que está diciendo el señor Armengol, que a mí me parece que es deplorable, que es lamentable, que es avergonzante, que el mismo cubano americano o el cubano que sabe lo que está viviendo la isla por el régimen castrista, aproveche, ¿no? Y claro, yo pienso que ahí también entra una cuestión cultural. Lo mismo la jovencita, que ese cubano ya adulto, mayor, que va a buscar a esa jovencita, forman parte de esa cultura que está un poco flexibilizada en cuanto a valores y que entiende, por ejemplo, la edad para... La edad de consentimiento de consenso sexual son 16 años, la mayoría de edad es 18. Muchos hombres miran el cuerpo, o sea, lo que se acostumbra a hacer, según mis fuentes en Cuba, es que si van buscando una prostituta o una jovencita o una pareja, miran el físico. Atractiva, tiene cuerpo de mujer, bien cuáles son sus ademanes, también son de adulta y ni siquiera preguntan la edad. Pero es una cuestión cultural, es una costumbre que hay. Pero dice 15 años, dice aquí las niñas, dice la ministra que cuando tienen 15 años las niñas usualmente actúan por iniciativa propia. Sabemos que en los Estados Unidos, independientemente de que la niña haya dicho que sí o no, antes de 16 años tú no sabes lo que estás haciendo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, dígame, pero de cierta manera se puede decir, vamos a ser imparciales, de que Cuba está tratando de atacar este tipo de actividad. Cuba está, o sea, en primer lugar, Cuba no es que llame al turismo sexual abiertamente y nada de eso. Como lo hizo en un momento. Exacto, como lo hizo en un momento. En este momento simplemente lo tolera. La persecución, o sea, la cifra del número de proxenetas cogidos durante un año se refiere fundamentalmente a lo que es el jineterismo clásico, al que todos conocemos, que es la jinetera que ejerce su oficio en la calle. Esa no es la única forma de prostitución que existe en Cuba. O sea, en Cuba hay prostitutas, que sería el equivalente aquí de Estados Unidos, prostitutas de lujo, vamos a decirlo así, que no necesitan un proxeneta, porque el proxeneta lo que te da es protección. Tú tienes que estar en la calle con alguien que te cuide. Cuba tiene también prostitutas de lujo, tiene una forma clásica que existe también en otros países latinoamericanos, que son las mantenidas, o sea, mujeres que venden su cuerpo, pero no a cambio de dinero ni salen a la calle, sino porque necesitan que le paguen el alquiler. Y la pregunta, y eso en el próximo segmento, ¿alguna de ellas son doctoras, ingenieras o farmacéuticas? Muchísimas gracias. Regreso.